de los familiares, amigos, alumnos, de los socios fundadores que desafortunadamente nos dejaron en años recientes. De igual manera, queremos agradecer la compañía de los integrantes de las mesas directivas de los últimos 15 años, a los autores del libro conmemorativo, así como al personal administrativo de la sociedad. Sean ustedes bienvenidos. A continuación, la doctora Teresa Hernández Sotomayor, actual presidenta de la sociedad, nos dirigió un mensaje de bienvenida. Tere, por favor. ¿Cuál es el micrófono? Porque si no, no nos van a oír en... No se preocupen, no. Es letra grande, pero no son tantas las hojas. Muy buenas tardes a toda la comunidad bioquímica que hoy nos acompaña. A nombre de la actual mesa directiva, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de los 65 años de la fundación de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Antes que nada, quisiera agradecer a la doctora Soledad Funes Argüello por permitirnos hacer uso de las instalaciones del auditorio Antonio Peña Díaz, así como las facilidades otorgadas para poder transmitir este evento por las redes sociales de la sociedad. Junto, Sole. Acá está. Gracias, Sole. Nos hubiera gustado ver el auditorio lleno, pero las condiciones de pandemia no lo permiten. Sin embargo, siempre hay que ver el lado positivo de las situaciones, y esto nos permite ahora poder estar enlazados a más socios de la sociedad en diferentes lugares de la República Mexicana. Agradecemos la presencia de la doctora Gloria Soberón, la maestra María Teresa Frank Mora, así como los doctores Edmundo Calva Mercado, Roberto Arroyín Espinosa de los Monteros y Mauricio Ondarza Benítez, por acompañarnos el día de hoy a hacer este homenaje a sus padres fundadores de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. También agradecemos la presencia de los autores de capítulos del libro Ciencia, Educación y Divulgación de la Bioquímica en México, así como a los miembros de las mesas directivas, de las comisiones de admisión, al personal administrativo, amigos y familiares. En los últimos 15 años, los acontecimientos que han revolucionado la bioquímica a nivel global han sido fundamentales y es necesario hacer un alto y realizar un análisis de hacia dónde va nuestra sociedad. ¿Cuál ha sido el impacto de los cambios en las políticas científicas de nuestro país? ¿Cómo se ha afectado el avance de las investigaciones en bioquímica debido a la pandemia por la COVID-19? El 1 de julio de 1957 se constituyó oficialmente la Sociedad Mexicana de Bioquímica, como lo presenta y analiza de una manera muy grata el doctor Raúl Ondarza, en su capítulo Una idea hecha realidad, que cumple 65 años, dentro del libro conmemorativo. Si bien en un principio los integrantes de esta sociedad eran investigadores e investigadoras, principalmente de la región centro del país, actualmente la Sociedad Mexicana de Bioquímica está integrada por más de 980 socios numerarios, 1,070 socios estudiantes, de 100 diferentes instituciones de investigación a lo largo de 20 estados de la República Mexicana y 6 países del extranjero. Es importante recalcar y agradecer la participación y el excelente trabajo de las comisiones de admisión a través de estos años, que desinteresadamente apoyan a la Sociedad Mexicana de Bioquímica cada año para evaluar las solicitudes de cientos de profesionistas de ciencias relacionadas con la bioquímica. Para celebrar estos 65 años, la mesa directiva ha realizado diferentes eventos,
iniciando con la plática del doctor Mike Blatt de la Universidad de Glasgow como parte del Congreso de la Rama de Transducción de Señales. El evento del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la mesa redonda Científicas Latinoamericanas por una Juventud STEAM, con la participación de las presidentas de las sociedades de bioquímica de Uruguay y de Chile, además de dos excelentes investigadoras de nuestro país. En homenaje a nuestro compañero y amigo, el doctor Ricardo Tapia Ibargüengoitia, dentro del Congreso de la Rama de Neurociencias. La elaboración del libro antes mencionado, del cual estamos muy orgullosos, ya que cuenta con el registro público de derechos de autor. Por supuesto, esta ceremonia. El proyecto con la Sociedad Española de Bioquímica para realizar dos simposios, uno sobre el virus SARS-CoV-2 y el otro respecto a los avances de los dos países en la producción de las vacunas, en el marco de los congresos nacionales de ambas sociedades científicas. Y finalizaremos con nuestro Congreso Nacional en la ciudad de Mérida. Todas las actividades las pueden consultar en la página de la Sociedad Mexicana de Bioquímica en el sitio de los 65 años. Finalmente, quiero agradecer de manera muy especial a mi amigo Jorge Ramírez Salcedo por aceptar moderar este evento, ya que además de ser un gran amigo y una gran persona, siempre está comprometido con la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Por supuesto, el apoyo incondicional del personal administrativo, Tere Castillo, Andy Ortiz Arcos, Diana Cordero Tavares y Ricardo Chávez Castillo. El apoyo de la licenciada Gabriela Herrera Martínez en la consecución de varias de las ideas para conmemorar los 65 años de la sociedad. Así también agradecemos al ingeniero Juan Barbosa Castillo e Ivette Rosas Aciérnega del Departamento de Cómputo de este instituto por el valioso apoyo en la transmisión de esta ceremonia en las redes sociales. Como decía nuestro compañero, el doctor Ruy Pérez Tamayo, el esqueleto de la ciencia son los hechos, pero los músculos y los nervios son el significado que se les confiere, y el alma de la ciencia son las ideas. Sigamos con entusiasmo generando ideas que hagan que la bioquímica en México siga avanzando, y en particular, ideas para que la Sociedad Mexicana de Bioquímica cumpla muchos años más, para tener un papel fundamental en la ciencia, la educación y la divulgación de la bioquímica en México. A continuación, les presentaremos un mensaje de felicitación del doctor Iván González Chi, director del CICI, Institución de Adscripción, institución a la que agradecemos todo el apoyo para obtener el registro del libro conmemorativo en el autor y por el excelente apoyo del personal del Departamento de Enlace de esa institución. Muchas gracias y bienvenidos. Ingeniero Barbosa, si nos pudiera por favor proyectar el video del doctor González. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los colegas que participan en este evento de conmemoración por el 65 aniversario de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Saludo cordialmente a la mesa directiva, a la doctora Soledad María Teresa Hernández, presidenta, al doctor Agustín Guerrero, vicepresidente, a la doctora Berta González, secretaria, y a la doctora Lourdes Girard, subsecretaria. Asimismo, envío un cordial y fraternal saludo a las y los socios de esta honorable organización. Para mí es un gusto poder enviarles este breve mensaje. Reconozco el arduo e importante trabajo que han realizado para difundir los trabajos de investigación que cada uno ha realizado y promover la investigación científica y la enseñanza de la bioquímica en México.
Para Sisi, ser partícipe de eventos académicos como este, que promueven el intercambio de experiencias científicas, es parte esencial de nuestra misión: generar conocimiento, promover la educación científica y la divulgación de este conocimiento. Además, para nuestra región, es vital mantener el acercamiento con asociaciones académicas como la Sociedad Mexicana de Bioquímica, ya que la cohesión y el intercambio académico nos fortalecen para contribuir al desarrollo del país mediante la generación de valor como resultado de la investigación científica, tecnológica, la innovación y la formación de recursos humanos en nuestros respectivos campos de especialización y experiencia. Finalmente, les quiero felicitar por la presentación de su libro Ciencia, Educación y Divulgación de la Bioquímica en México, una obra que nos permite conocer cómo se formó la sociedad y cómo ha evolucionado a lo largo de más de 6 décadas. Enhorabuena, mi reconocimiento para todas y todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Hernández por estas emotivas palabras y el mensaje de su jefe directamente. A continuación, se va a proyectar el video Una mirada de la sociedad a la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Anito, por favor. Gracias a las personas involucradas en el diseño y producción del video, a Omar Chávez, a Carlos Díaz, a la licenciada Teresa Castillo, por su apoyo y paciencia durante la elaboración del video, así como por proporcionar las fotografías y los textos, para quienes pido un fuerte aplauso. Les recuerdo que el video va a estar disponible en la página de la sociedad, en el sitio de los 65 años, para quien quisiera
verlo más adelante o quisiera bajarlo. A continuación, el doctor Agustín Guerrero Hernández, vicepresidente de la Sociedad Mexicana, hará la presentación del libro conmemorativo por el 65 aniversario. Agustín, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí presentarles este libro que tiene el título Ciencia, Educación y Divulgación de la Bioquímica en México. Es un libro, ¿cómo se llama? Digital, ¿verdad? Que está en la página de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. La siguiente, por favor. En los últimos 15 años, pues, revolucionar la bioquímica. La pandemia es una demostración de la importancia del avance de la bioquímica y para tratar, por ejemplo, estas problemáticas y también dejar constancia para generaciones futuras. La siguiente, por favor. Entonces, un poco era, pues, digamos, el libro. Nos preguntábamos ahí en la mesa directiva, ¿no? Tiene los 25 años, los 50 años y decíamos en los 65 años, pero tiene que ver que pues, la bioquímica va en forma muy acelerada, ¿verdad? Y el libro pues reúne 4 editores que veríamos la mesa directiva, 16 autores, tiene 18 capítulos, 100 páginas y es un PDF que está en el sitio de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. La siguiente, por favor. ¿Quiénes lo escribieron? Bueno, pues tiene la presentación por la doctora Teresa Hernández, que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Un capítulo donde el doctor Raúl Ondarza, que fue el último fundador de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, pues habla de pues de lo que él llama una idea hecha realidad, ¿no? De cómo la sociedad se originó y hasta pues la situación actual. El papel de la Sociedad Mexicana de Bioquímica en la era post-COVID por el doctor David René Romero, que es el anterior presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. La siguiente, por favor. Como les decía, el doctor Ondarza, pues es uno de los socios fundadores, primer autor comprometido, porque cuando la doctora Teresa Hernández lo contactó, con mucho gusto accedió a escribir este capítulo, y pues bueno, que descanse en paz, ¿no? Pero nos dejó muchos otros recuerdos. Adelante, por favor. Otros autores, pues son sabemos pues que la Sociedad Mexicana de Bioquímica tiene esta peculiaridad, ¿verdad? Que en lo personal me parece muy interesante, ¿no? El Congreso Nacional es bianual, pero tiene sus ramas, que es algo parecido a las Gordon Conference, al menos así entendí que esa era la idea. Y entonces, pues tenemos varios capítulos de las diferentes ramas. Está retos y oportunidades de la rama de bioenergética y biomembranas de la doctora Marina Gavilanes, la rama de bioquímica, biología molecular de plantas por la doctora Alejandra Covarrubias, la rama de biología molecular de bacterias por la doctora Berta González Pedrajo, la rama de virología por la doctora Rosa María del Ángel y repercusión y propósitos de la fundación de la rama de biología molecular y celular de hongos por la doctora Alicia González Manjarre. La siguiente, por favor. La rama de especies reactivas de oxígeno en biología y medicina por la doctora Nina Konigsberg Feinstein y retos y oportunidades de la rama de fisicoquímica, estructura y diseño de proteínas por el doctor Daniel Alejandro Fernández Velasco, la rama de transducción de señales de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, una historia de retos y oportunidades por la doctora Marina Macías, la creación de la rama de neurobiología, misión y visión
y ahí involucramos a 4 autores, la doctora Clorinda Arias, Lourdes Mació, Julio Morán y Angélica Cepeda. También pues está la sección de un recuento entre histórico y también de cuál sería el futuro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y su papel en la sociedad, ¿no? Por el doctor Diego González Jalfe. La siguiente, por favor. Entonces, hay remembranzas, pequeños semblanzas de 31 colegas que en este periodo del 2009 al 2022 pues ya fallecieron. Adelante, por favor. La mesa directiva pues es la doctora Teresa Hernández, su servidor como vicepresidente, la doctora Berta González Quebrajo como la secretaria tesorera y Lourdes Guirat como la vicesecretaria, subsecretaria tesorera, ¿no? Perdón. Adelante, por favor. Y pues es todo lo que el personal, particularmente ahí del Centro de Investigación Científica de Yucatán, ¿no? Que fueron los que estuvieron en el proceso de lo que es la gestación o la formación del libro, ¿no? En sí, todo lo que es el maqueteo y el tener pues el registro y el estar en la página de la sociedad, ¿no? Y tener acceso a eso. Adelante, creo que esa era la última, ¿no? Sí, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero, por la presentación del libro, y muchas gracias a los autores y a los que nos acompañan, algunos de ellos aquí en este auditorio, para quienes les pido también un fuerte aplauso. Como siguiente acto, la doctora Berta González Quebrajo, secretaria tesorera de la sociedad, nos dirigirá unas palabras para enmarcar la entrega de los reconocimientos virtuales a los socios que cumplen 25, 30, 35, 40 y más de 50 años como socios numerarios de la sociedad. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Con motivo de esta fecha especial, de esta fecha conmemorativa, en la mesa directiva consideramos que era muy importante otorgar un reconocimiento a los socios numerarios que cumplen 25, 30, 40, 45 y más de 50 años siendo parte de esta sociedad, pues por su compromiso, su dedicación, por asistir a los congresos y porque son un ejemplo para todos nosotros. Entonces aquí nada más quería enseñarles cómo es el reconocimiento que se les envió a estos socios numerarios y quería leer esta parte de abajo, pero se me olvidaron mis lentes. No. Pero, este es el de la doctora Tuena. José. Gracias. Es el reconocimiento a la doctora Marieta Tuena Gómez Cuyú por ser miembro de la SMB durante 58 años y contribuir a promover el progreso de la educación de la bioquímica en México, compartir el conocimiento generado y favorecer el contacto entre grupos de investigación en el país y en el extranjero. Estos son los reconocimientos que se enviaron.
Muchas gracias. Y a continuación, en la que sigue, nada más les mostraré algunos de los socios que cumplen 25 años como miembros de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Está por ahí la doctora López Vidal, el doctor Plasencia, el doctor Luis Padilla. Aquí del lado izquierdo está la lista con los nombres de los socios. Los que cumplen 30 años en la sociedad, el doctor Mauricio Díaz, el doctor Rolando Hernández, el doctor Mario Zurita, ya tampoco los... Pati León, claro. Ay, David. Ya no los veo. Okay. Los socios que cumplen 40 años, el doctor Edmundo Calva, doctor Darson, la doctora Rosario Muñoz, y por ahí me faltan sí, el doctor Aragón. La doctora Graciela Mesa y exacto, la doctora Marta Susana, que cumplen 45 años. Que cumplen 50 años el doctor Gómez Lojero, el doctor Miguel Pérez de la Mora y el doctor Antonio Velázquez. Son los que se muestran en las fotografías. Y los socios que cumplen más de 50 años están la doctora Tuena, la doctora Chagoya, la doctora Pasantes, el doctor Piña, el doctor Uberman y el doctor Martuchelli. Y también que cumplen más de 50 años, el doctor Peña, el doctor Estrada y el doctor Jaime Mora. Y bueno, pues estos son los reconocimientos que se enviaron a todos estos miembros numerarios. Y bueno, pues la pandemia nos quitó un congreso, pero actualmente tenemos ya más de 1,300 inscritos al Congreso de Mérida. Entonces estamos muy contentos también con los nuevos socios que ingresaron en este año a la sociedad. Tenemos ya más de 1,000 socios numerarios, un poco más de 1,000, y 1,150 socios estudiantes. Entonces esperamos que este próximo congreso sea todo un éxito. Y por último, solo quisiera recordarles, como tesorera de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, que en el Congreso de 2016 en Aguascalientes se decidió cobrar una cuota anual de 2,000 pesos a los socios, y pues decirles que muchos socios han contribuido y que eso ha sido de gran ayuda, dado que no hubo congreso la ocasión pasada y dado que la sociedad tiene gastos constantes mensualmente. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo y gracias por su presencia y por estar aquí y apoyar a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora González, por estas palabras y estos reconocimientos. Sin duda es de gran importancia resaltar el tiempo que los socios numerarios han sido guía para muchos durante estos no pocos 65 años. Les pido un caluroso aplauso para nuestros compañeros por su esfuerzo y dedicación. A continuación, y con gran cariño, la doctora Lourdes Girard Cuesí, subsecretaria tesorera de la sociedad, nos dirigirá unas palabras y coordinará un breve homenaje que se ha preparado para los socios fundadores que ya no están entre nosotros, quienes fallecieron en años recientes. Doctora Cuesí Girard.
Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. Estamos muy contentos de verlos. Y bueno, hoy tengo el privilegio de conducir este homenaje organizado para reconocer a los socios fundadores de nuestra sociedad, quienes tuvieron el gran acierto de crear esta agrupación de científicos mexicanos que a lo largo de 65 años ha sido un pilar de la investigación en nuestro país. Es este destacado grupo de 15 científicos mexicanos, los pioneros de la bioquímica en México, a quienes les debemos que a lo largo de todos estos años, la comunidad científica que estudia las bases moleculares y los procesos químicos de los sistemas biológicos se congregue a difundir, discutir y compartir el conocimiento científico dentro del área de la bioquímica y la biología molecular. A lo largo de los años, ellos han sido una inspiración de las nuevas generaciones, no solo para ingresar a las filas del quehacer científico, sino también para crear programas de apoyo para profesores, como es el Taller de Actualización de Bioquímica TAF, que este año celebró su edición 44. Publicaciones como el mensaje bioquímico y demás material didáctico y de divulgación científica de gran importancia en nuestro país. No puedo dejar de mencionar, además, que muchos de estos 15 científicos mexicanos fueron padres académicos o biológicos de nuestros maestros, de nuestros amigos y hasta abuelos de los amigos de nuestros hijos. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, agradezco en mi nombre y en el de la Mesa Directiva 2021-2023 de la Sociedad Mexicana de Bioquímica su disposición y entusiasta aceptación para participar en este evento. Gracias. Agradezco al doctor Jaime Sepúlveda, exalumno y cercano colaborador del doctor Jesús Cumate. El doctor Sepúlveda es médico cirujano por la UNAM y realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Harvard. Fue director del Instituto Nacional de Salud Pública y fundador del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, CONACIDA. Actualmente es director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global en la Universidad de California en San Francisco. A la maestra María Teresa Frenk Mora, hija del doctor Silvestre Frenk, pianista y concertista mexicana, licenciada en piano por el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, con estudios de posgrado en la Escuela Superior de Artes de Berlín. Es profesora de tiempo completo de piano y música de cámara en la Facultad de Música de la UNAM, en donde además actualmente es la directora. Su actividad abarca recitales de piano, conciertos de música de cámara, así como presentaciones como solista con orquesta. Destacan sus actuaciones con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre otras. Al doctor Edmundo Calva Mercado, hijo del doctor Edmundo Calva Cuadrilla. El doctor Calva Mercado es licenciado y doctor en Biología Molecular por la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Actualmente es investigador titular C y líder académico honorario en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tiene el nivel D del PRIDE y es investigador emérito en el SNI. Junto con sus colaboradores, el doctor Calva ha realizado importantes descubrimientos relacionados con los mecanismos moleculares que controlan la expresión de los genes de patogenicidad de Salmonella. Aportaciones que le han valido ser reconocido a nivel nacional e internacional. Al doctor Roberto Arreguín Espinosa, hijo del doctor Barbarina Arreguín Lozano. El doctor Arreguín Espinosa obtuvo los grados de licenciado, maestría y doctorado en biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador titular C del Instituto de Química de la UNAM en el Departamento de Química de Biomacromoléculas. Tiene el nivel D del PRIDE y pertenece al SNI con el nivel 3. Su investigación está enfocada al entendimiento de la estructura y función de proteínas para obtener compuestos activos con actividades biológicas como antimicrobianos, antiparasitarios, antifúngicos, importantes para la industria farmacéutica. Al doctor Mauricio Ondarza Benítez, hijo del doctor Raúl Ondarza Vidaurreta,
Él es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Monterrey, obtuvo el grado de doctor en biotecnología en Francia y ha ocupado diversos cargos públicos. Su trabajo ha sido reconocido por diversos organismos. Es miembro de la Red Temática de Gliociencia en Salud del CONACYT, en donde participa en actividades académicas de formación de recursos humanos y actividades de vinculación. A la doctora Gloria Soberón Chávez, hija del doctor Guillermo Soberón Acevedo. La doctora Soberón realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica básica en la UNAM. Actualmente es investigadora titular C en el Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Tiene el nivel D del PRIDE y es SNI 3. Su grupo de investigación ha realizado contribuciones importantes en la genética molecular de las bacterias Pseudomonas aeruginosa y Azotobacter vinelandi. Fue directora de dicho instituto, coordinadora de estudios de posgrado en la UNAM y directora general de vinculación de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM. A todos ustedes nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a continuación escucharemos con gran atención lo que cada uno de ustedes compartirá y que estoy segura hará de este un momento muy emotivo. Muchas gracias. A continuación, el doctor Agustín Guerrero nos compartirá las palabras que el doctor Jaime Sepúlveda y él escribieron en memoria del doctor Kumate, ya que a sus familiares no les fue posible asistir a este homenaje. Agustín, por favor. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, como ya lo mencionó, pues en mi calidad de vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, tengo el honor de compartir con ustedes una breve semblanza del doctor Jesús Kumate Rodríguez. Nacido en Mazatlán, Sinaloa, en 1924, Jesús Kumate Rodríguez fue hijo de un reciente migrante japonés y de una maestra rural de Sinaloa. Con dificultades económicas supo abrirse camino estudiantil, haciéndose acreedor a becas que le permitieron estudiar en escuelas oficiales. Cursó la carrera de medicina en la Escuela Médico Militar, egresando como médico cirujano en 1946. En 1963 obtuvo el doctorado en ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y realizó estudios de posgrado en Estados Unidos en lugares como Madison, Wisconsin, Oak Ridge, Tennessee, Washington, D.C., La Joya, California, y también en Europa como Lausanne, Suiza, y Copenhague, Dinamarca. Fue profesor honorario de prestigiosas universidades en Perú, República Dominicana y Venezuela, y ejerció también como catedrático en la Escuela Médico Militar, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y la sección de graduados de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Asimismo, fue profesor visitante de diversas universidades en Panamá, Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay y Estados Unidos. Investigador en infectología pediátrica, área que coordinó y estimuló en el Hospital Infantil de México como director y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social, como director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y jefe de la División de Inmunoquímica. Fue el primer coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y subsecretario de Servicios de Salud, desde donde replanteó la misión de la vigilancia epidemiológica, que tuvo importante impacto en el combate del paludismo. El legado del doctor Jesús Kumate es inconmensurable, pero nos cuenta el doctor Jaime Sepúlveda que el doctor Kumate enfrentó muchas crisis de salud pública que al doctor Kumate le tocaron contender como funcionario público.
la epidemia creciente de paludismo, el terremoto de 85, la naciente epidemia del SIDA, la terrible epidemia de sarampión del 89, la pandemia de cólera del 91, por citar algunas, nos dice el doctor Sepúlveda. Pero de toda crisis hizo una oportunidad y esto es lo que revela a los verdaderos líderes. Un ejemplo sería cómo el doctor Kumate manejó el brote de sarampión en México. Contado en las palabras del doctor Jaime Sepúlveda, el programa de vacunación universal, uno de los motivos de orgullo más grande en salud de nuestro país, es también obra del doctor Kumate. Paradójicamente fue la triste epidemia de sarampión de 1989 la que lo decidió a proponer un proyecto de complejidad logística sin precedente. Varios miembros de su gabinete, de hecho, dudaban que fuera posible. El doctor Kumate le pidió al presidente Salinas de Gortari su apoyo para lograr la vacunación universal, proponiendo la fecha del 12 de octubre de 1992, el 5º centenario del encuentro de dos mundos, como límite para cumplir la meta, ofreciendo su renuncia si no lo lograba. Y nos dice el doctor Sepúlveda con mucho gusto que lo lograron. La motivación de alcanzar la equidad inmunológica, un bellísimo concepto para toda la población infantil, sigue siendo un elemento inspirador hasta nuestros días. Por este motivo se le conoce al doctor Kumate como el padre de la vacunación universal mexicana. En el campo de las adicciones realizó importantes contribuciones. En 1986, durante su gestión como subsecretario de Servicios de Salud, se creó por decreto presidencial el Consejo Nacional contra las Adicciones. Asimismo, como secretario de Salud, trabajó por la implementación de áreas libres de tabaco y la protección a los no fumadores. En 1994, la Organización Mundial de la Salud le hizo en la entrega de la medalla Tabaco Salud por las acciones realizadas en contra del tabaquismo. Como resultado de su labor, en 1995 se consolidó el programa de reforma del sector salud que confirió una alta prioridad a la atención de las adicciones y al abatimiento de los problemas asociados de la misma forma. Se estableció un modelo de salud que privilegia lo preventivo sobre lo curativo. Su gestión contribuyó al desarrollo de redes de prevención y tratamiento del consumo de drogas y de la generación de políticas públicas para fortalecer su atención. Entre los libros de su autoría, del doctor Kumate, destacan temas selectos de infectología pediátrica, manual de infectología, abscesos hepáticos amibianos, inmunidad e inmunizaciones, antibióticos y quimiobióticos, la salud de los mexicanos y la medicina en México, salud para todos, utopía o realidad, la ciencia en la Revolución Francesa, vericuetos en la investigación y desarrollo de las vacunas y cólera, epidemias y pandemias, que por cierto, pues son temas actuales, ¿no? Fue miembro, todos sabemos, pero bueno, fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y se desempeñó como presidente de la Academia Nacional de Medicina, así como de las Sociedades Mexicanas de Infectología, de Inmunología y de Investigación Pediátrica. Fue miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF y presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. En 1997, el Politécnico creó la Cátedra en Bioquímica Jesús Kumate Rodríguez como un reconocimiento a sus aportaciones a la bioquímica médica mexicana. El gobierno de Japón le entregó la condecoración del primer orden del Tesoro Sagrado en manos del emperador y el 7 de abril de 1998 el presidente de México, Ernesto Zedillo, le entregó a nombre del Consejo de Salubridad General la condecoración Eduardo Lisiaga por su ejemplar trayectoria profesional. Recibió el grado oficial de la Legión de Honor en Francia y la medalla Ministro Protector de la Infancia por la UNICEF. Miembro del Colegio Nacional desde 1974, formó parte del Colegio de Sinaloa y la Academia de Medicina de Buenos Aires, Argentina. Fue miembro además de la Sociedad de Pediatría en Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Colombia.
Como reconocimiento a sus más de 30 años dedicados a mejorar la salud de los mexicanos, se develó un busto en su honor en la Plaza de Médicos Ilustres del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En 2013 recibió de manos del presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, la condecoración Dr. Ignacio Chávez, por su humanismo médico y sus aportaciones en el campo de la administración sanitaria asistencial. Hasta su muerte el 7 de mayo de 2018, se desempeñó como presidente ejecutivo de la Fundación Seguro Social AC y patrono de la Fundación Gonzalo Río Arronte para apoyar la investigación científica en México. Está claro que el doctor Cumate fue un prodigio mexicano que impactó las áreas de la bioquímica y de la salud en México en diferentes ámbitos y que su legado ha beneficiado la salud pública de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por recordarnos la obra del doctor Cumate. Y a continuación, la doctora María Teresa Frenk Mora nos dirigirá unas palabras de homenaje a su padre, el doctor Silvestre Frenk. Ahí mi padre tendría unos 50 años. Ya lo vimos en una foto de antes de que yo naciera, en la foto de la fundación de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, a la que felicito por sus 65 años. Ahora déjenme ver si los lentes ayudan o desayudan. Ayudan. Silvestre Frenk, mi padre. Si tuviera que utilizar una sola palabra para definir a mi padre, sería ético. Esta fue su norma de conducta en todos los aspectos de su vida, como hijo, esposo, padre y profesionista. Siempre jovial, amoroso, empático. Un hombre decente. Mi mejor amigo. Yo fui la quinta de sus 7 hijos y no sé cómo, pero siempre supo combinar sin descuidar la vida familiar con su exitosa carrera como médico, pediatra y endocrinólogo, además de directivo en distintas etapas de su productiva vida. Se despertaba muy temprano, a veces se hacía solito su desayuno y salía a trabajar, ya fuera al Hospital Infantil Federico Gómez, al Centro Médico Nacional o ya más tarde en su vida al Instituto Nacional de Pediatría. Se jubiló 2 veces, una por el IMSS y la otra por el ISSSTE. La última fue a los 93 años, muy juvenil jubilación. También sostuvo un consultorio pediátrico durante muchos años, del que lo recogíamos muchas veces mi madre y yo. Me impresionaban los enormes libreros de madera en ese consultorio. Y era un placer verlo ya pasado el crepúsculo. Cabe aclarar que nunca lucró con la práctica médica. Era conocido por sus cobros módicos e infinidad de cortesías. Aún así, nunca nos faltó nada de lo importante. Nacido en Hamburgo, Alemania, tuvo que emigrar junto con su familia nuclear, es decir, sus padres y su hermana, a México en 1930. Nos platicaba que se adaptó con inusitada facilidad al entorno mexicano y que aprendió rápidamente el idioma español. En este país prosperó su otrora delicada salud, era muy flaquito y propenso a las enfermedades en Hamburgo, y en México se desarrolló muy bien. Tuvo el privilegio de una niñez tranquila, con juegos en la cuadra, junto con sus amiguitos, que luego lo fueron para toda la vida.
Tenía una facilidad de palabra impresionante, al igual que su memoria. Gran conversador, solía, como muchos médicos, contarnos anécdotas de su servicio social en Puruarán, Michoacán, y su primer empleo en Zacatepec, Morelos. Y desde luego fue egresado como médico cirujano de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM. Hablaba de los grandes descubrimientos hechos por médicos mexicanos y siempre tuvo una pasión por la investigación, a la que, según decía, le hubiera gustado dedicarse más, pero esto, creo yo, era parte de su modestia natural, ya que realmente fue y es un médico multicitado. El doctor Frank siempre fue él, hasta que mi hermano Julio fue secretario de Salud. Las cosas de la vida. Aún así, en mis giras de conciertos por distintas ciudades de la República Mexicana, se me acercan multitud de personas preguntando que qué soy yo del doctor Silvestre Frank. Es decir, un doctor que siempre fue admirado, apreciado y querido. Tuvo la mala fortuna de morir ya en plena pandemia, el 3 de marzo del 2020, y pues realmente creo que quedaron pendientes muchos homenajes. Su madre Mariana vivió hasta los 106 años. Él partió a los 96. Me faltaron, caray, esos 10 años para gozarlo, para aprender de él, para contar de mis cuitas y para ver su cara de orgullo cuando alguno de nosotros 7 tenía un logro profesional. Conoció a sus 23 nietos y a algunos de sus bisnietos. Entre sus pasatiempos se cuentan la colección de timbres, la jardinería, la ópera y los viajes. Fue imposible pasarlo a la era digital. Los teléfonos celulares y otros artículos electrónicos que le regalamos fueron un adorno un tanto estorboso, ya que jamás los usó. Eso sí, tenía una cultura general vastísima, adquirida en escuelas públicas de la República Mexicana, especialmente en geografía e historia universal. En cuanto a sus tendencias políticas, al igual que su padre Ernst, fue de izquierda centro. Tenía clarísimo que había que luchar contra la desigualdad social y lo hizo desde su trinchera al estudiar y tratar de combatir la desnutrición infantil en México. Voy a citar algunas palabras de mi padre y empieza así la cita. La desnutrición grave en niños tiene muchas caras. En preescolares, pero denomina el edema nutricional con lesiones pelagroides. En lactantes, la caquexia. Hasta los años 40, cada uno de los variopintos cuadros clínicos ostentaba una denominación particular. El maestro Gómez rechazó tales distinciones y estableció un sistema de clasificación de la desnutrición en 3 grados, según la magnitud del déficit del peso de cada niño con respecto al normal para su edad, por grados. Fue la primera vez que se usaron indicadores antropométricos para evaluar la magnitud de la desnutrición, cuya tasa de letalidad aumentaba conforme lo hacía la magnitud del déficit de peso. Además de variadas infecciones, intervenían como causa de mortalidad graves trastornos metabólicos, particularmente asociados a desequilibrio electrolítico. Para habilitarme en su estudio, con apoyo de la generosa beca SQUIB de aquel entonces, pude estudiar y trabajar con el profesor Jack Metcalf en el Children's Hospital de Boston, de lo que derivó después, aparte de una sólida amistad personal, una colaboración científica que duró 25 años. Fin de la cita. Durante su estancia en Boston, mi padre había descubierto además un procedimiento para producir síndrome nefrótico en ratas, que continuó en uso 55 años después de su publicación.
puesto que la desnutrición constituye un problema de salud pública. Para perfeccionar sus conocimientos en este campo, en el año 1959 estudió en la Escuela de Salubridad de México, donde obtuvo el grado de maestro en salud pública, además de entrañables y permanentes amigos. Esto es una constante, lo de los amigos. Hacia 1963, Frank, junto con el maestro Federico Gómez, dejó el Hospital Infantil de México para poner en funcionamiento el nuevo Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS. En la pasada foto vieron cómo estaba su nombre, que le dedicaron. Ahí asumió la jefatura de su departamento de endocrinología y nutrición. De 1971 a 1975 se desempeñó como director general de ese nosocomio para después continuar sus investigaciones en raquitismo y microelementos. En 1982 fue nombrado director de la Unidad de Investigación Biomédica del Centro Médico Nacional. Mi padre presidió la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Pediatría, la Sociedad Mexicana de Pediatría, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, la Asociación de Investigación Pediátrica, el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y fue vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Fue director general de 1995 a 1997 del Instituto Nacional de Pediatría y, desde luego, fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, hace 65 años. A partir de 1997 y hasta su jubilación, don Silvestre continuó su actividad profesional como colaborador en la Unidad de Genética de la Nutrición del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, ubicada en la Torre de Investigación del Instituto Nacional de Pediatría. Fue distinguido con el Premio Miriam Muñoz de Chávez 2008 por ser el fundador de la nutriología mexicana, por su brillante trayectoria profesional y sus valiosas aportaciones humanísticas y científicas. El 8 de abril de 2009, el presidente de la República, en ese momento, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, lo condecoró con la medalla Dr. Eduardo Lisiaga, máxima distinción que otorga el gobierno mexicano en materia de salud, y ya vimos que el doctor Kumate asimismo recibió esta distinción. Y ya para terminar, le gustaba viajar. Su lema era: viajo lo que debo, aunque deba lo que viaje. Recorría las ciudades a pie con una gran resistencia física que desde luego extrañó en sus últimos años. Eso y la pérdida parcial de la vista fueron sus grandes achaques. Aún así, siempre mantuvo una actitud optimista. Cuidó a mi madre durante los dos últimos años de ella y con estoicismo sufrió en silencio la partida de la que fue su mujer durante 69 años. Los extrañamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa. Muy bonitas palabras. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Muchas gracias. Bien, a continuación invitamos al doctor Edmundo Calva Mercado a que nos comparta el mensaje que preparó en honor de su padre, el doctor Edmundo Calva Cuadrilla. Sí. En este. Okay. Muchas gracias. A nombre de mi familia, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Bioquímica por la oportunidad y por la distinción de decir unas palabras sobre mi papá. En esta ceremonia de conmemoración del 65 aniversario de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Dedico estas palabras a mis nietos, a Sofía, a Pablo y a Valentina,
bisnietos de Edmundo Calva Cuadrilla. Edmundo Calva Cuadrilla nació en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en 1922, murió hace poco más de 4 años. Esta es una foto de 1948, cuando estaba a punto de casarse, con toda la ilusión de la juventud, de los nuevos planes de vida. Y aquí algunos puntos importantes, efemérides. Fue originario del barrio Bravo, del Arbolito, en Pachuca. Sus papás tuvieron la visión de que sus hijos estudiaran, a pesar de su limitada escolaridad. Ellos profesaban un gran amor por la patria, por nuestra cultura y un gran sentido del progreso. Esos fueron mis abuelos, con 2º año de primaria. Él estuvo en el Instituto Científico Literario de Pachuca, ahí hizo lo que sería ahora la preparatoria. Su primera experiencia realmente académica y donde expresa su interés por el conocimiento en su acepción más amplia. Un profesor a quien admira es médico militar, por una serie de cuestiones de honor, de cultura, era una persona académicamente distinguida. Por ello y por razones económicas, estudia en la Escuela Médico Militar, ingresa como 2º lugar a nivel nacional y obtiene el 1er lugar en el 3º, 4º y 5º años. Desarrolla una gran pasión por la medicina y por la investigación. En ese tiempo era la fisiología. Tiene una gran influencia de los grandes profesores mexicanos, José Joaquín Izquierdo y Arturo Rosenbluth. De hecho, Arturo Rosenbluth fue quien le dijo, doctor Calva, hay una nueva disciplina que se ha derivado de la fisiología que se llama bioquímica. Y por eso mi papá entró a estudiar bioquímica. En 1948 se casa con mi mamá y después, entre 1952 y 1956, hace su doctorado en química fisiológica con el profesor Philip Cohen y obtiene la beca de los laboratorios Squibb. Y obviamente, bueno, y por lo que estamos aquí, un año después de doctorarse, funda la Sociedad Mexicana de Bioquímica. En 1957 yo tenía 8 años, entonces tuve la oportunidad de vivir muchos de estos eventos, aún como niño, y los recuerdo vívidamente. Aquí está, en el Laboratorio de Fisiología en la Escuela Médico Militar de 1942. Aquí está el gran José Joaquín Izquierdo, su profesor de Fisiología. Era una persona increíble, absolutamente increíble, y solo lo conocí cuando era yo niño. Su gran amigo desde entonces, Jesús Cumate, y aquí está papá. Aquí está mi mamá, maestra en ciencias matemáticas, se recibió en 1948, en el año en que ellos se casaron. Fue una de las primeras mujeres en estudiar matemáticas, en estudiar una carrera científica. Es decir, en casa siempre hubo este trato igualitario para las mujeres, y para nosotros siempre fue muy natural que mi mamá, mis tías, todas ellas tuvieran estudios superiores. Aquí vemos la foto de papá el día de la beca Squibb, con esta ilusión de hacer algo nuevo. El que está inmediatamente a la izquierda de papá es mi abuelo materno, que de la misma forma él nació en la sierra de Hidalgo, en un muy pequeño pueblo, y después se convirtió en uno de los cirujanos más connotados de este país, con reconocimiento a nivel internacional. Es decir, mi familia es una familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha superación. En Madison, que es para mí y para todos, muchos de nosotros en la familia, nuestra segunda casa, aquí está papá en 1953, aquí estoy con él, estamos cantando el himno nacional. Mi papá siempre fue muy nacionalista, a pesar de vivir en un paraíso como es Madison, Wisconsin, que no se nos olvidara que éramos mexicanos.
Y ahí junto está Juan, que creo que está aquí conmigo hoy, aquí en la segunda fila, pero obviamente yo creo que lo aprendió ahí por osmosis, porque estaba bien dormidito, tendría 1 año o meses de edad. Él nació en Madison, Wisconsin, y yo nací en la Ciudad de México. Aquí estamos unos años después, íbamos por papá al laboratorio para que salir a dar la vuelta, pero luego papá no estaba listo y nos ponían a leer libros ahí en la biblioteca, y bueno, eso tuvo un impacto increíble en Juan y en mí, porque para nosotros la vida universitaria, la vida como investigadores, le entrar a un laboratorio con esos olores, esa cristalería, para nosotros fue impactante. Para nosotros ser investigadores, ser científicos, era lo máximo que podía haber en esta vida, y eso nos marcó para siempre. Aquí estoy otra vez con Juan, ya un poco más grande Juan. Aquí estoy con mi suéter, con la mascota de Wisconsin, y después fui a estudiar allá la licenciatura, el doctorado, y hace poco a hacer un sabático. Aquí estamos 61 años después, festejando con papá sus 93 cumpleaños. Juan es un consolidado investigador en investigador clínico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, y uno de los epidemiólogos destacados de nuestro país. Aquí está una foto en el Departamento de Química Fisiológica en la Escuela de Medicina. Aquí está el gran Philip P. Cohen, su profesor. En esa ocasión había visitado Hans Krebs. Aquí está papá, y aquí está su compañero Guillermo Soberón en el laboratorio. A ver, creo que aquí, a ver, permítanme. Ok, aquí, por alguna razón técnica, este era un PDF, era un recorte del periódico, pero bueno, se los relato rápidamente. El doctor Philip Cohen, que aquí está en esta figura, en este panel, fue un homenaje que se le hizo al doctor Cohen en 1979, y me dedicó esta invitación. Y el doctor Cohen fue un gran maestro para mí, no un maestro formal, sino cuando estaba yo estudiando la licenciatura y el doctorado, el doctor Cohen, tuve muchas pláticas a nivel personal con él y con su familia, y aprendí muchísimo de la ciencia, de cómo se hacía ciencia de alta calidad. Y unos años antes, en 1955, un jefe de policía había insultado a los mexicanos en Estados Unidos. Y entonces el doctor Cohen habló con Guillermo Soberón y con mi papá y les dijo: ustedes son mexicanos privilegiados con un alto nivel de educación, y ustedes deben de inconformarse con esta situación y abogar por la cultura mexicana. Y eso hicieron, y hubo un reportaje en el periódico que desafortunadamente no salió ahorita aquí. Pero bueno, de eso se trata. Papá hizo estudios sobre el infarto cardíaco, el músculo cardíaco, los cambios bioquímicos. Aquí está una publicación en el American Journal of Physiology. Este es otro de sus trabajos en el American Journal of Physiology, con las coenzimas de la nicotinamida. Y haciendo una búsqueda, este es de unos años después, de 1991, pues es un tema muy vigente de investigación, todos estos marcadores, todos estos cambios bioquímicos que ocurren durante el infarto cardíaco. Es un área de trabajo muy vigente. Y quiero aquí rápidamente, pero pausadamente, decirles de la dificultad para publicar en esa época. Había que generar una plataforma de conocimientos, tradición y experiencia que permitieran la publicación de artículos en las revistas de prestigio de circulación internacional. Esto implicaba la formación de nuevos investigadores y la consecución de los recursos económicos y pertinentes para construir una infraestructura física. En la actualidad, los investigadores nos privilegiamos
con estos esfuerzos pioneros. No quiero decir que sea ya fácil publicar, pero es mucho más fácil que en esa época a estos niveles. Ahora somos invitados a participar, los mexicanos, en los comités editoriales, a ser árbitros, a escribir revisiones sobre nuestras áreas de trabajo, etcétera. Y es gracias a estos esfuerzos pioneros que ahora nosotros tenemos una situación privilegiada. Acordarnos que el primer Congreso de Bioquímica tuvo 12 participantes y ahora tenemos miles. Cumplió 60 años como profesor, a los 90 y tantos años todavía llevaba su libro para su Leninger, para dar sus clases. Y bueno, ya para terminar, yo diría cuál es el legado de papá. Un gran deseo de superación, de saber y comprender más, lo cual también viene de mamá y los abuelos. Una ética de trabajo que la podríamos resumir en esta cita de Bernardo Husay: el trabajo es la diversión más barata. Una pasión por todas las formas de la cultura, de las ciencias y de las artes en su concepción más amplia, de la bioquímica, la historia y la filosofía. Una gran compasión por el que menos tiene. Un gran amor por México y por nuestra cultura, y eso a nosotros nos marcó de por vida. Y te lo agradecemos, papá. Las generaciones jóvenes egresadas de las facultades deben ser mejores en todo que a las que les antecedieron. Si no es así, no habrá progreso. Mejores en el saber y en el hacer, y sobre todo mejores en el ser. Si no es así, nuestro país no tendrá un mejor presente, ni menos un mejor futuro. Sus palabras en el 2009. Darle las gracias a mi esposa Alma, que tuvo una relación increíble, familiar con mi papá, a mis suegros que también participaron en este mundo académico de superación, Marisa, nuestra hija, y Jorge, Diego y Tania, Diego, nuestro hijo, y Tania, y mi sobrina María José Calva Galván. Y las estrellas: Sofía, de 10 años, Pablo, de 7, y hoy precisamente esta muñeca, esta preciosa muñeca, cumple un mes, Valentina. Y pues ellos tienen un gran bagaje de parte de esta familia, de parte de sus abuelos, de parte de sus bisabuelos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo, por tus palabras y por compartir parte de la historia de tu papá. A continuación, invito al doctor Roberto Arreguín Espinosa de los Monteros a que nos comparta el mensaje en honor que preparó para su padre, el doctor Barbarín Arreguín Lozano. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, en nombre de parte de mi familia, de la familia Arreguín Espinosa, agradecemos a la Sociedad Mexicana de Bioquímica el poderme invitar para dar unas palabras sobre mi padre. Mi padre pues, contaba muchos, la gente lo conocía aquí en Ciudad Universitaria, y siempre andaba contando anécdotas, muchas cosas muy anecdóticas, y muchas cosas que le pasaron en su vida. Quisiera empezar un poco platicando un día con mi padre. Le comenté qué es lo que a él le impactaba más durante sus 90 años cumplidos y de las cosas muy importantes que él consideraba. Una de las cosas que él le impactó mucho en su vida fue la Revolución Cristera. La vivió fuertemente. Estaba en su apogeo en varios estados de la República. Esto sucedió entre los 1926, 1929. Y Guanajuato tenía tropas estatales que no eran federales, sino estaban acorde con el Estado. Y en la banqueta del cuartel algunas veces eran expuestos los cuerpos semidesnudos y colgados de los cristeros muertos en combates de la sierra, y le tocó verlos
al ir a la escuela primaria en el estado de Guanajuato. Mi papá tenía que ir a Guanajuato a estudiar el quinto y sexto de primaria porque mi papá nació en Silao y se podía estudiar hasta el cuarto de primaria, entonces tenía que ir continuamente para allá los domingos y regresaba los viernes. Y bueno, las tropas en ese momento eran comandadas por el coronel Ávila y varios oficiales, entre ellos el capitán Isaro Rionda, que era cuñado de mi papá, casado con su hermana Luisa desde 1924. Le tocó precisar el ataque cristero a la ciudad de Guanajuato en la mañana del 18 de marzo de 1928. Eso lo dejó marcado, es una de las cosas que cuando yo le preguntaba eso, cuando tenía sus 90 años, me decían, eso sí, y lo vio en carne propia cuando tenía 11 años él, y vio todos los cuerpos que estaban ahí, entonces le impactó muchísimo, ¿no? Posteriormente, otra de las cosas que él comentaba, dice, ¿qué otra cosa te impactó? Sufrió peritonitis, dejando una herida abierta por más de 6 meses para que pudiera salir la infección. Y recordando que no existía ningún antibiótico en esa época, la probabilidad de vida era menos del 10%. Por esta enfermedad perdió un año escolar. Realmente estaba aquí en México cuando le da peritonitis, se tiene que regresar a Silao, Guanajuato, a que lo pudieran cuidar y con la herida abierta mantenerse durante 6 meses, ¿no? Para que pudiera sanar y poder cerrar después la herida. Otra de las cosas que impactó mucho a mi padre, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial en carne propia y estando en el extranjero con muchas restricciones y carencias por tal motivo, ¿no? Había una cantidad de raciones que les daban, y sobre todo que él era mexicano, becado por el gobierno mexicano, no tenía mucho acceso a otras cosas que estaban restringidas. Pero no todo fue negativo, realmente, después de estar platicando con él, porque vivió la transformación y el comienzo de la era computacional y cibernética, ya que la primera computadora personal que estuvo en el Instituto de Química fue adquirida en un proyecto que él sometió. Si me pasan, con ¿verdad? No. Sí, mi padre nació en Silao, Guanajuato, en donde tuvo una infancia feliz dentro de una familia numerosa. Mi abuelo enviudó y en su primer matrimonio hubo 6 hermanos y posteriormente mi papá viene del segundo matrimonio y fueron 4 hermanos, precisamente mi tío Julio, mi padre, mi tía Luisa y mi tío Alejandro. Realmente vivían, aparte de mis tatarabuelos, eran boticarios, ¿no? Químicos, farmacéuticos que pues en primera instancia estuvieron en el estado de Guanajuato, sí, pero con la inundación de 1905 se tuvieron que ir a Silao y ahí fue donde echaron mucho más raíces y la botica pues se mantuvo durante más de 140 años funcionando. Mi papá vivió 104 años, sí. Mis abuelos nacieron en la ciudad de Guanajuato, que eran Amelia Lozano Ramírez y Barbarina Reguín Medina, químico farmacéutico del antiguo Colegio del Estado. Ellos tuvieron una botica, la que le estoy presentando aquí, de que cuando se presentó este cartel que estaba por el contador de historias de Guanajuato, y menciona que desde 1800, bueno, no alcanzo a leer, no me acuerdo bien de la fecha de 1864, pues ahí empezó con la botica, ¿no? Si me pasan, no sé si le voy a dar bien, pero... sí. Bueno,
De su trayectoria, una breve trayectoria académica de mi padre, pues ya les había dicho que nació en 1917, que realmente no sabemos porque en su fe de bautismo a mi papá aparece como en 1916, realmente. Entonces, bueno, y como se quemó el registro civil y el registro donde guardaban todos los datos, pues fue un problema. Entonces, realmente no sabemos si en el 16, mi papá dice que sí nació, que se acuerda que a lo mejor sí fue en el 1916, por eso, entonces, aunque todo su expediente aquí universitario dice que en 1917, pero bueno, es lo de menos. Él vivió muchos años y disfrutando de la vida. En 1900 fue becado por el presidente Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Él conocía a Roberto Trawitz. Roberto Trawitz era el secretario particular del presidente y le consiguió una anuencia con él directamente. Mi papá les puso, yo quisiera irme a estudiar al extranjero, a hacer un programa de posgrado hacia afuera, y el presidente pues accedió y con él consiguió su beca para poder estar en Caltech. ¿Sí? Posteriormente, en 1943, regresó a México en esa fecha, pero no encontró trabajo. Es más, regresó y como decía PhD, decía Philosophy Doctor, dice, no, pues cuando regresó y pidió trabajo, decía, pues es que no necesitamos un filósofo, es que no soy un filósofo, soy un bioquímico vegetal, no, pues no nos interesa los filósofos, pero es que no soy filósofo. Y entonces fue una de las cosas así, y que regresó 7 años posteriormente a Estados Unidos. ¿Me queda muy poco tiempo? Ay, perdón. La siguiente, por favor. Este está con Ávila Camacho, el Roberto Trawitz, el que está parado en la parte superior derecha, y yo me llamo Roberto precisamente por él, en honor a él, a Roberto Trawitz, de haber conseguido la beca. Mi papá tenía que tener un certificado de extranjero sin residencia en los Estados Unidos durante la guerra. Tenían que tener, con esto se presentaba y le daban algunas cosas importantes, ¿no? Él tomó clases con Linus Pauling, Henry Borsuk, James Bonner, Fritz Wen, Romer Emerson, bueno, mucha gente muy importante, y su tesis doctoral sobre el metabolismo de carbohidratos y formación de la sacarosa en la papa ha sido multizada desde su publicación en 1995. Es más, yo hice una revisión hace poco y encontré todavía algunas citas del 2017-18 de su tesis doctoral. En esa época pues no había el Citation Index ni nada de esto. Mi papá, con una beca de la Fundación Rockefeller, fue al Max Planck de Múnich y estuvo con el doctor Theodor Linen, premio Nobel en 1964. Sí, también tomó clases con Linus Pauling y posteriormente, pues aquí con el equipo Warburg, que se acuerda muy bien el doctor Peña, me imagino, que también tiene uno y todavía existe ahí, lo tenemos en el laboratorio. Y mi papá ingresó en el Instituto Químico en la antigua Torre de Ciencias. Aquí este es el acta de examen de mi padre cuando se iba a doctorar. Tuvo que irse no se pudo graduar por una semana y media porque había fallecido mi abuelo. Entonces tuvo que venir al sepelio total para poderse, y posteriormente hizo el examen de un martes en junio 25. Es el matrimonio de mi padre con mi mamá, ¿sí? Mi mamá murió de 90 años, ¿sí? Murió en el 2019. Mi padre falleció en el 26 de enero del 2021. Aquí en Sintex, mi papá trabajó en Sintex durante obtenía la diosgenina por hidrólisis ácida del barbasco sin presentar mayor atención a la diosgenina. Así que es un compuesto, un glicósido que lo purificó posteriormente
lo hidrolizó y analizaron su contenido y composición de azúcar por cromatografía en papel y técnicas vigentes entonces. Encontraron una mol de glucosa y 2 de ramilosa. Cabe imaginar las toneladas de estos azúcares que se tiraban al caño en síntesis. Este trabajo tampoco se publicó y Tsukamoto lo reportó 3 años después, corroborando los datos experimentales que realizó mi padre en síntesis. Él permaneció 2 años y medio ahí en la parte de síntesis y después se integró al Instituto de Química. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió un apoyo económico para estar con el doctor Fiodor Linen en 1957, ¿sí? Como les había dicho, mi papá trabajó con Fiodor Linen en la biosíntesis del hule, dada su experiencia en bioquímica vegetal y radioactividad. El profesor James Bonner, asesor del doctorado, estaba empleando el ácido mevalónico marcado con carbono 14 y el doctor Linen y mi padre utilizaron isopentenil pirofosfato marcado con carbono 14 del hule de beabresina y con esto completaron la ruta de biosíntesis de hule usando los extractos colectados de árboles de bea que fueron enviados por avión desde África hasta Alemania. Entre las contribuciones, pues, estaban trabajo con la yuca filífera y luego las filiferinas A y B, que eran glicósidos esteroidales. También determinó los azúcares por resonancia magnética nuclear, las uniones. Investigó también el dátil de la yuca y su contenido de azúcares como tal. Otra de sus contribuciones fue la eveína, que caracterizó la Hevea brasilensis. Él propuso que se trabajara con la eveína cuando aquí llegó el primer difractómetro de rayos X en el Instituto Químico y se sacó la estructura tridimensional. Y cuando cumplió la Sociedad Mexicana de Bioquímica 50 años, la molécula de eveína que había propuesto mi papá fue esta medalla conmemorativa. Su grupo de trabajo de 1978 a 1981, ¿sí? Con el doctor Keith Barty, que fue cuando tuvo más anuencia. Su amigo entrañable de mi padre fue el doctor Fernando Gualza, mi hijo, durante toda la vida. Y ya para terminar, perdón porque me haya pasado un poco, primero fue un laboratorio durante muchos años, no hubo tanto apoyo, ¿no? Actualmente es un departamento de química de biomacromoléculas y cuenta con 10 laboratorios. Su desarrollo de este departamento es un modelo de modernidad y eficiencia y su alta productividad. No solamente por eso, sino que también diseñó equipos de electroforesis en disco, diseñó el que le llamamos el pájaro dializador automáticamente con temperaturas, etcétera. Mi papá falleció el 26 de enero de 2021 y en 10 minutos no podía yo condensar mucho más información de la que se tiene. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y gracias por compartirnos y hacer estas reflexiones tan interesantes de la vida de tu padre. A continuación, invito al doctor Mauricio Ordanza Benítez a que nos comparta su mensaje en honor de su padre, el doctor Raúl Ordanza Vidaurreta. ¿Qué dije? Perdón, no sé qué dije. ¿Quién prende esto? ¿Qué dijiste? ¿Dónde dejaste el cosito? Juanito, ¿cómo se llama? Juan, buenas tardes. Primero que nada, un honor ver aquí al doctor Antonio Peña y este auditorio que lleva su nombre. Y aunque no es socio fundador, bueno, para mí es un amigo. Y ahorita voy a platicar algo así, pues amenamente, porque no estoy tranquilo, porque conocí bastante a mi padre y hasta me peleaba con él. No sé tú, Gloria, o tú, Roberto, pero bueno, porque yo, pues ya saben. Pero quiero empezar primero agradeciendo a la Sociedad Mexicana de Bioquímica por este homenaje, porque pues está bien que lo diga. Mi padre iba a dar las palabras en este día, pero pues se nos adelantó. Entonces, pues yo no sé por qué dijeron, pues tú habla, y yo, pues órale. Entonces yo encantado, ¿verdad? Me gusta hablar,
no mucho, porque a algunos no les gusta escuchar, yo lo sé. Ya mi primo ya se quiere ir. Aquí me acompaña mi primo Alfredo Benítez Rangel. Su padre, ¿no la tienes? Yo la vi. Y si no, no te preocupes, me prestan una foto de los socios. Échale, como dice, ¿quién les gusta de cantante? Va a ser muy emotivo esto. ¿Por qué? Porque yo nací ese año, 1957. Mauricio, no se ve. ¿puedes hablar en el micrófono? Es que si no, no. No oyen mi voz y mi hermana me calla cada rato. No se transmite. Están grabando. Ahí, ¿para qué tanto? Si yo ni cobro. Bueno, gracias, buenas noches. Soy Mauricio Alfredo Benítez y es un placer estar aquí con ustedes. No conozco a muchos y la verdad no dudo de que pues ya lo vi aquí con los hijos de amigos de mi padre. Yo supe que eran amigos, porque era una alianza, era una fraternidad que desgraciadamente hoy en día pues yo creo que ya es difícil mantener, porque ya saben ustedes. Bueno, eso no vine a hablar de eso. Pero, oye, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Quién dijo? Ay, qué linda eres. Ay, bueno. Es que quiero que vean esta foto. Además quiero decirles, yo no vengo a hablar de logros de mi padre. Vengo, y se lo comenté a la doctora Teresa Hernández Sotomayor. Vengo a regalarles este libro que editó Trillas, ¿verdad? Y que precisamente aquí vienen muchos de los que hoy en día estamos honrando. Y a lo mejor aquí dice, ¿cuándo nació tu papá, Roberto? No lo sé. Bueno, ese es Raúl Narciso, porque algunos tenían dos nombres, como yo, y sí, él de verdad que era Raúl Narciso. No lo necesito. Si quieres, hay un micrófono con el que te puedes mover. No, lo que quiero es que me ayudes si estés aquí al lado mío, por el nerviosismo. Bueno, entonces, fíjense qué casualidad, mi papá decía, es casualidad o causalidad. El CICI, uno de los 5 centros de investigación que creó el CONACYT por iniciativa de varios brillantes investigadores. Y bueno, ya platicaré rápidamente de algo que pues para mí me enorgullece. Pero antes de empezar, háganme cuenta que no he dicho nada, Roberto. Quiero dar las gracias a mis padres, Estela Benítez Brown, y a mi padre Raúl Narciso Andarza, porque pues sin ellos no estaría yo hoy aquí. De veras, no creo. ¿Estamos de acuerdo? La que sigue, jóvenes, bueno, murió el 7 de febrero de este año y ya descansa porque no quería descansar. Seguía manejando, ya no usaba lentes, 93 años, pero bueno, una energía que yo creo que todos la tienen, ¿sí o no? Ok, sus padres, mis abuelos, Emilia Vidaurreta, nacida en Tuxpan, Veracruz, Raúl Ángel Ondarza, nacido en Linares, Nuevo León. Y bueno, la que sigue, gracias, pues yo había mandado algo como texto, pero gracias a la doctora, a Girard, ¿sí? Aquí, ok, ella hizo, pues me dice, espérate, es mucho texto, vámonos a concretar. Entonces, esta es la principal contribución, ¿verdad? De mi padre en las enzimas oxidorreductasas o reductoras de compuestos disulfuros. Entonces, él descubre y caracteriza una coenzima que es la de hígado de rata, y yo me acuerdo, no sé qué edad teníamos, 14 años ya, me trajo a su laboratorio aquí en la Facultad de Medicina, a pesar de que él era biólogo y empezó en el Instituto de Biología. Y en cuanto entré por esa puerta, dije, esto no es para mí. Un olor que ya saben, formol, y que matan a las ratas, no cuestioné jamás, bueno, en ese entonces. Pero esta coenzima, los alemanes llegaron a caracterizar la estructura y la función, y tiene que ver con la hipertensión. Perdón si se escucha el volumen, ¿qué pasó? La que sí. Bueno, esa foto me encanta porque él está en un edificio, el número no lo sé, pero es en Escocia, ¿verdad? Y tenía él ahí 23, 24 años, no hagan cálculos.
la que sí, Glasgow, la Universidad de Glasgow. Y este es el mensaje que él les trae. Pero como no pueden leerlo, pues no se preocupen, por ahí lo van a tener impreso. Pero les deseo a todos muchos éxitos, si que me creen o no, y que está feliz, y también menciona que hay que hacer algo por México, ¿desde cuándo? Y aquí al lado derecho está ese reconocimiento, ese diploma, porque sí, en el 57 es cuando hay junta, hay votaciones, y el primer presidente, corríjame, Soberón, oiga. Y en segundo lugar quedó, no sé si el doctor Edmundo Calva o Laguna, y mi papá secretario o algo así. Bueno, yo nací en ese año y hoy en octubre cumplo 65. ¿Qué más tenemos por ahí de diapositivas? A lo mejor ya no hay nada. Bueno, por alguna razón estudié francés también en sus años mozos, y entonces como promotor de la ciencia conoció directores e investigadores en Francia, porque mi papá no se menciona mucho, pero también fue director de uno de los centros que echó a andar en San Cristóbal de las Casas, y él desarrolla ahí otra área que es el de las feromonas, ¿verdad? Entonces, no es sorprendente. Yo les puedo asegurar que todos ustedes hasta han hecho poemas o tocan algún instrumento, o sea, eso es algo increíble, y no tiene por qué uno decir, no, esta persona, ¿cómo que de bioquímica se pasó a biología molecular, y de biología molecular a la biotecnología, y al final la epigenética? Bueno, pues esas son las bondades del conocimiento. Y sí, yo estuve en Francia becado por el CONACYT. Ya después, hace poco me cayó el 20 y dije, me mandó mi papá, él dijo, denle la beca aunque no regrese. Y me encantaba el francés, yo había estudiado inglés y francés en la escuela Héroes de la Libertad, que era de un expresidente López Mateos. Pero yo quería la foto de los socios fundadores, a ver si me la prestan por ahí. ¿Por qué? Porque pues uno como hijo conocía gente, mira, a lo mejor ni nos presentaban como hijos. Pero entonces el primero con los que tengo ya, mis hermanos, que mi hermano el mayor en paz descanse, Raúl Vicente, o Estela Emilia, que es la que sigue de mí, empezamos a conocer familias, los Laguna, los Massieu. Algunos los identifican, ¿verdad? No creo que haya que señalar. Me creen que ahí están. Guillermo Massieu, Guillermo Soberón, Carlos del Río, Jesús Guzmán. Bueno, las hijas de Jesús Guzmán estuvieron en el Héroes de la Libertad. El primero que conocí, híjole, qué honor. Está a la extrema derecha, allá de lentes, el querido doctor Jesús Cumate Rodríguez. ¿Y por qué digo qué bendición? Yo nací de 7 vecinos igual que Estela, y él estaba, yo no sé si nací en el hospital materno infantil. Mi papá no era médico, pero cómo se metió ahí no lo sé, pero bueno. El caso es que él lo vio nacer y dijo, métanlo a la incubadora, igual que a mi hermana 2 años después, y nos salvamos. Después, en la línea del tiempo, les digo, empiezo a conocer familias. Massieu Guillermo tenía 2 hijas, no sé qué es de ellas. ¿Quién más? Laguna, pues no conocía a todos, nada más a la esposa y a los hijos no. Y que sigue en la línea del tiempo, el papá de mi amigo el doctor Roberto Arreguín. ¿Por qué? Porque cuando yo termino secundaria es mi fiesta y tengo que ir al día siguiente al examen para ingresar al Colegio de Madrid. Y entonces, pues sí me despertó la mamá de mi amigo y tomé un taxi, llegué al colegio y me dicen, tu compás y esto y aquello. Ah, caray. Bueno, pásale ya. Y después de esa tortura de las matemáticas, pues no apareció mi nombre ahí en la lista
de aceptar. ¿Ya me toca? Pues si no he dicho nada. Bueno, total, yo conocí al director del Madrid, el doctor Barbarín Arregui. Entonces habla con el doctor Castillo y él dice, así es que tú sacaste Dios en baile. Le digo, bueno, más o menos, sí. Y punto 3 en matemáticas. Le digo, pues yo creo que sí. Pues no sé, le digo a un amigo hace poco, ¿cómo le hiciste para entrar? Y no, pues había pase directo del héroe. Le digo, no creo. Bueno, ¿qué más? Barbarín Arreguín, trabajé en salud pública porque fui a hablar con el doctor Cumate y me dejó trabajar en salud pública en Cuernavaca. Y ahí fue mi jefe Alejandro Carabioto, hijo del doctor Carabioto, Joaquín, y ahí conocí a Julio Frank, ¿verdad? Y a Sepúlveda, y después me dice papá, dice Cumate que me vaya ya de tu jefe, pues bienvenido, ¿verdad? Bueno, nada más quiero terminar, gracias. Mi padre también escribió lo que le llaman las andanzas de un científico, son 3 cuentos buenísimos. ¿Cuántos camellos por una mexican, señorita? O uno que se llamaba Un gallo no tan pitagórico, o el otro que se llamaba con un moño en la cola. Y aquí viene un poema padrísimo que ya lo llevé a una revista de aquí de la UNAM. Vamos a ver si lo publican. Entonces yo agradezco a mis abuelos maternos, pásale, Gloria, ya vente. Y en un momento dado, pues sí conocí a otros más, pero no tanto como los que ya mencioné. Entonces, primero, pues muchas gracias a todos ustedes. Y este libro, termino diciendo, la edición es del 57 al 97, o sea, quiere decir que fueron 40 años. Ahí está todo. Y el prólogo lo hace un coordinador de prensa, Paulino Sabugal. Y los otros 25 años, bueno, pues a ver si alguien me ayuda y hacemos, si quieren, la continuación. Entonces, no voy a hablar de cuántos hijos tuvo, nietos o bisnietos, pues sí los conoció a sus 3 bisnietos. Una de ellas es mi nieta Sofía. Un abrazo y Dios los bendiga. Muchas gracias, Mauricio, y también queremos agradecerte por las ideas que nos aportaste que en parte dieron pie a este homenaje. Gracias. A continuación, recibimos a la doctora Gloria Soberón, quien preparó algunas palabras en memoria de su padre, el doctor Guillermo Soberón Acevedo. ¿Quieres esto? Sí, tú lo pasas. Yo lo paso. Sí, me hago bolas, pero... Bueno, muchas gracias. Primero quisiera agradecer a la doctora Teresa Hernández Sotomayor y a toda la mesa directiva por haberme invitado a hacer unas reflexiones sobre la vida de mi papá en el contexto de los 65 años de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Entonces les voy a pasar unas fotos muy rápidamente y después voy a leer una parte. Mi papá nació en Iguala, Guerrero, en la farmacia de su padre, Galo Soberón y Parra, el 29 de diciembre de 1925, y su padre era médico, malariólogo, parasitólogo, y tuvo una gran influencia en toda la educación de mi padre. Él nos contaba a todos sus hijos y nietos que su papá siempre le inculcó que era muy importante el que le retribuyera mi papá y todos nosotros a las instituciones en donde nos formamos o donde trabajamos algo de lo que nos había dado. De modo que esa fue una de las directrices de su vida. Él fue el segundo hijo del matrimonio de Galo Soberón y Parra y Carmen Acevedo. Sus 2 hermanos fueron médicos y sus 2 hermanas tuvieron profesiones ligadas a la medicina, de modo que fue siempre el ambiente en el que se desarrolló. Para mi papá la familia siempre tuvo un papel muy importante. Se casó en 1952 con mi madre, Socorro Chávez Villazán, que fue su compañera durante 47 años y que también tuvo un desarrollo profesional como química.
maestra de la Facultad de Química, y que compartieron su amor por la universidad y por la familia. Tuvo 6 hijos, 12 nietos, y no les voy a relatar ni una parte de lo que todas las instituciones que él hizo y creó, sino quería yo resaltar aquí algunas de las cosas que algunos de los que están viendo esta ceremonia en línea, y incluso los que están presentes asistieron a su toma como rector. Sí, verdad, doctor Peña, yo sabía que en el estacionamiento de la Facultad de Medicina. Y bueno, pues este es un momento memorable dentro de toda la formación, la participación que él tuvo en la formación de instituciones, y desde luego la universidad tuvo un papel muy, muy importante. Y ya se han mencionado aquí algunos de sus maestros, el doctor Philip P. Cohen, y en realidad una de las cosas que también nos inculcó fue verdaderamente una devoción que él tenía por sus maestros. Señaladamente, el doctor Cohen, que tuvo un papel muy importante en su vocación de bioquímico, el doctor Subirán, el doctor Ignacio Chávez, bueno, y muchísimos maestros que él reconoció y que tuvieron mucha importancia en su formación, no solo a nivel profesional, sino también de principios. Les voy a presentar algunas fotos también. Esta es la toma de posesión del doctor Narro, en donde está con algunos extractores, y como una muestra de lo que sigue resaltando en su formación de instituciones y su devoción por la UNAM. También está aquí con los exsecretarios de salud. Otra vez, es otra de las facetas que es muy importante en la formación en la vida de mi papá. En esta es una foto que se sacó con la doctora Mercedes Juan, que le organizó una comida para festejar los 90 años de mi papá, y está con el doctor Jesús Cumate, quien también fue su colega y colaborador y gran amigo durante muchos años. Bueno, ahora, no podían faltar los Pumas. Esa es otra de las grandes pasiones de mi papá, que nos heredó a muchos de sus hijos y nietos. Ese es el campeonato que se logró en 1981-82, y está Hugo Sánchez y Pablo Luna, que lo llevan en hombros. En realidad, o sea, más que hacer una semblanza, lo que escogí fue estos flashazos para hacer una rememoranza con ustedes de algunas cosas importantes para mi papá, pero creo que todos los que estén interesados en su vida, el libro El médico, el rector, que editó el Colegio Nacional, la UNAM, el Fondo de Cultura Económica, es una cosa que muestra toda la riqueza de su vida, y es muy, muy divertido además, así que se lo recomiendo. Ahora, bueno, ya pasando al tema que nos ocupa, voy a leer algunas citas del libro de la UNAM por México, en donde en el capítulo de bioquímica, este capítulo lo hizo el doctor Jaime Martuchelli, y yo coordiné la escritura. También el doctor Peña y el doctor Piña participaron señaladamente. Y bueno, este libro fue editado por la UNAM en el 2010, y el capítulo es de la página 324, 347. Les voy a leer algunas citas de esto porque creo que es muy importante para poner en contexto esta ceremonia de los 65 años de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. La idea de crear una asociación para fortalecer las capacidades de investigación en el área de bioquímica partió de Guillermo Soberón, que coincidió con Edmundo Calva, Jesús Cumate, Graciela de Lumó, Carlos Guildes y Mario García en la Universidad de Wisconsin-Madison, que ya nos hizo un relato Edmundo, donde les planteó que a su regreso a México deberían mantener un contacto estrecho entre ellos y con quienes hicieran investigación sobre o relacionada con la bioquímica. La intención era colaborar y enterarse los unos de los que hacían los otros,
pero tal vez lo más importante fue que lo hicieron dentro de un ambiente de camaradería y cordialidad, hecho que sin duda ha sido una de las características centrales de la comunidad bioquímica. Fue así que en julio de 1957 se constituyó ante notario y con estatutos la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Algunos de los fundadores trabajaban en el área de bioquímica, pero otros no. Esta sociedad conforma uno de los primeros esfuerzos en el país dedicados a construir espacios de comunicación científica entre colegas de una misma área. Los 14 miembros fundadores laboraban en el Instituto Politécnico Nacional, en el Hospital Infantil de México, hoy Federico Gómez, el Instituto Nacional de Cardiología, hoy Ignacio Chávez, el Instituto Nacional de la Nutrición, hoy Salvador Subirán, y 7 de ellos en la Facultad de Medicina, el Instituto de Biología y el Instituto de Química de la UNAM. Aunque todos los miembros originales participaron en su formación, fueron sin duda Laguna y Soberón quienes organizaban, promovían, invitaban y, de considerarlo necesario, obligaban a los demás miembros a asistir a las reuniones de aquella sociedad incipiente. Hubo antecedentes y antecesores de todas estas personas, se refiere a los socios fundadores, quienes prepararon el camino para la formación de bioquímicos y que los impulsaron a buscar nuevos horizontes. En aquellos momentos previos, sin duda fue clave el doctor Salvador Subirán, quien de manera cierta motivó a varios de aquellos jóvenes como Laguna, Soberón y Pardo, entre otros, a buscar afuera de lo que era la medicina como tal. Los invitó a estudiar fuera y a su regreso les dejó volar con sus propias alas. Hubo otros promotores, como el doctor Ignacio Chávez, quien desde un principio fomentó la existencia de grupos de investigación básica en el Instituto de Cardiología, así como su ejecutor directo, el doctor Arturo Rosenbluth, quien, sin ser bioquímico, los cobijó y apoyó en el mismo instituto. Y no descansó hasta crear el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB, en 1961, donde también se creó un departamento de bioquímica. Hubo también un fisiólogo, el doctor Efrén del Pozo, quien siendo secretario de la UNAM, general de la UNAM, apoyó aquellas ilusiones. También Federico Gómez, como director del Hospital Infantil, cobijó a Jesús Comate, Silvestre Frenk y Jesús Cravioto. Estas citas buscaban dar un contexto a lo que fue la fundación de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, o sea, terminaron ya las citas, y el papel que mi papá jugó como su primer presidente. Parecía un pequeño proyecto al que no se avisoraba gran impacto. Sin embargo, sin temor a equivocarme, puedo asegurar que es esta sociedad la que mayor impulso le ha dado a la biología experimental en México. Desde sus inicios, los socios fundadores se propusieron hacer investigación de calidad que pudiera ser publicada en las revistas más prestigiadas del área, y es así como se pusieron en el mapa mundial a la investigación que hacemos en este país. Es impresionante que 14 miembros que fundaron la Sociedad Mexicana de Bioquímica hace 65 años, seamos ahora más de 1000, como nos han dicho, socios numerarios más otros tantos estudiantes. Y que de 9 trabajos que se presentaron en la primera reunión de 1962 en el Congreso que se llevará a cabo en octubre, que habrá alrededor de 1500 participantes. Estos son los datos que saqué de la página, pero ahora ya nos dijeron los más actualizados. Y en la página dice que el programa estará conformado por una conferencia cultural, 10 conferencias magistrales, 4 simposios plenarios, 9 simposios simultáneos, 9 sesiones de presentaciones orales libres y 4 sesiones de carteles, que abarca diversos temas, incluyendo la biología sistémica, genética, genómica y epigenética, bioenergética y biomembranas, estructura de proteínas, medicina, salud y nutrición, microbiología y virología, ciencia básica, biotecnología, especies reactivas del oxígeno, transducción de señales, diferenciación celular, toxicología y farmacología, entre otros. Para terminar, me pregunto, ¿qué significó en la vida de Guillermo Soberón participar en la fundación de la Sociedad Mexicana de Bioquímica en 1957? Considero que fue a partir de su primer esfuerzo en la formación de instituciones, donde se desarrollaron las convicciones y estrategias que le permitieron crear y fortalecer tantas instituciones en su vida y que tanto impacto han tenido en la educación y salud de los mexicanos, y desde luego en el desarrollo de investigación en el país en todas las áreas del saber. Resalto entre estas características su capacidad de crear un equipo de trabajo en el que incluyó a personas con formaciones y enfoques diversos, la elaboración de alineamientos claros y en muchos casos planes de desarrollo, siempre basados en evidencia y producto de una libre discusión de todos los participantes en un ambiente de camaradería. Formaba un grupo, entre comillas, de investigación, con los expertos del tema, revisaba la literatura,
discutían libremente y hacían planteamientos que pudieran ser aterrizados en planes piloto y que se llevaban a su implementación. No suena tan distinto de lo que hacemos en investigación. A los miembros fundadores yo les digo, misión cumplida. Ahora nos toca a nosotros tomar la estafeta en esta época difícil en la que los recursos escasean y se cuestiona la honorabilidad y buen nombre de los científicos por solo el hecho de serlo. Nos toca fortalecer a la Sociedad Mexicana de Bioquímica para revitalizar la ciencia en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por compartir con nosotros de manera este recorrido tan bonito y tan rápido de la gran obra de tu padre. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes, a todos nuestros invitados de honor, los hijos de nuestros fundadores, y cedo la palabra a Jorge. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, doctora Girard, y a todos los participantes en este merecido homenaje a nuestros socios fundadores. Antes de despedirnos, queremos dar las gracias al personal de apoyo de la sociedad, a Teresa Castillo, Andrea Ortiz, Diana Cordero y Ricardo Chávez, a la licenciada Gabriela Hernández, quien ha apoyado a la SMB en las diferentes actividades del 65 aniversario de la sociedad y quien tuvo el cuidado editorial del libro Ciencia, Educación y Divulgación de la Bioquímica en México. Muchas gracias a todos ustedes. Antes de despedirnos, a lo largo de estos 65 años, las mesas directivas de la Sociedad Mexicana de Bioquímica han organizado las reuniones y congresos donde hemos intercambiado y visto de primera mano los avances científicos en el país y en el mundo. Nos dieron la oportunidad de escuchar y convivir con una incontable lista de investigadores notables invitados a participar en los eventos, foros en los que los estudiantes se preparan para defender su quehacer científico. ¿Quién no recuerda su primera presentación en un congreso? Para muchos de nosotros, una de estas reuniones fue el parteaguas para optar por la investigación como una forma de vida. La SMB nos ha dado la oportunidad de aportar ideas y, por qué no, tomar algunas, conocer personas y lugares, de ver a los amigos. ¿Y qué decir de las reuniones de fin de congreso, donde dejamos las hipótesis, las gráficas, los modelos experimentales y los cambiamos por risas, recuerdos y anécdotas del evento, donde nos despedimos satisfechos esperando al próximo congreso, hablando de lo cual nos vemos pronto en Mérida. Muchas gracias, agradecemos su presencia y a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales, de quienes nos desconectamos en este momento. Creo que la pandemia lo permite. Los invitamos a que nos acompañen al convivio que tendrá lugar en la cafetería aquí al lado. Muchas gracias a todos.